Bienvenidos al podcast Aguas Profundas, con el pastor Frankie Rodríguez. Hoy presentamos diferencia entre sueño y visión. ¿Cómo están? Me alegra que pueda conectarse otra vez con nosotros para esta segunda charla sobre sueños, visiones y su interpretación. Va a ser realmente poderosa. Estuve explicando un poquito sobre lo que es un sueño y diferentes formas como podemos interpretarlos. Estuve hablando de que los sueños son proyecciones de imágenes eternas. Nuestro espíritu puede entrar a lo eterno y esto ocurre cuando nuestro cuerpo está en el estado de reposo fisiológico y durante el estado cuando nuestra conciencia está suspendida y nuestro metabolismo se ha reducido. Ahí nuestro espíritu puede entrar a el mundo espiritual. No estoy hablando de viajes astrales, no estoy hablando de desdoblamiento, no estoy hablando de proyección astral, que son términos de la nueva era y algunos de la metafísica. Estoy hablando de experiencias con Dios. Quiero el día de hoy hablar un poco sobre los sueños y las visiones. ¿Qué diferencia hay entre un sueño y una visión? El estado. Esa es la diferencia. ¿Qué significa? Que una la tienes estando en un estado subconsciente o inconsciente y la otra la estás teniendo en un estado consciente. O sea, en el sueño cuando estás teniendo un sueño, estás totalmente dormido. Tu metabolismo se ha reducido, estás en un estado de reposo fisiológico. Tu estado de conciencia ha sido suspendido, pero cuando estamos hablando de una visión, estamos hablando de cómo estamos aquí y de repente estás viendo algo que otros no están viendo. Es más o menos como si se te abriera enfrente un televisor y comienzas a ver imágenes que están en el mundo espiritual, imágenes eternas que pueden en lo físico ser del pasado, presente y futuro, aunque expliqué que en lo eterno no existe esa concepción. Qué interesante llegar a pensar que Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa es una idea que tiene en verdad muchísimo peso y que debemos analizar. Entonces, es exactamente lo mismo, pero hay un tema en tu espíritu, hay un movimiento en tu espíritu muchísimo más fuerte, porque en el estado de cuando tienes un sueño, estás dormido, no estás haciendo ningún esfuerzo, tu espíritu entra a recibir estas imágenes, esta proyección de imágenes, pero cuando vienen las visiones, tú estás en tus 5 sentidos, tú estás despierto y se abre un espacio y ves cosas que muchas personas no pueden ver. La Biblia está llena de este tipo de experiencias. A veces puede existir este tema de la visión colectiva, o sea, varios lo vieron, pero en otros lo más común es que sea de una manera personal. Estando en la adoración el día de ayer, estábamos en la adoración y entró un ángel. Yo vi el ángel entrar. Estaba entre nosotros. Le pregunté a los otros, ellos no lo vieron, pero yo pude ver este ángel. Entonces quiero recordarles que la diferencia real entonces entre el sueño y la visión es realmente lo que les estoy hablando, el estado. En uno estamos en el estado subconsciente, inconsciente, nuestros sentidos han cesado y recibimos estas impresiones y en el otro estamos totalmente conscientes. ¿No le ha pasado a usted que usted ve sombras? ¿No le ha pasado a usted que usted ve ciertas situaciones que otros no ven? ¿Usted vio pasar algo? Posiblemente usted estaba teniendo una visión. Le reitero que en la eternidad no hay tiempo. Pero lo repito, como estamos hablando, como somos seres humanos, entonces muchas de esas experiencias tienen que ver con el pasado, el presente o el futuro. Tienen que ver con cosas que ocurrieron, tienen que ver con cosas que pueden estar pasando o cosas que van a ocurrir. En esto radica la profecía, o esto también tiene que ver con la profecía o los dones del Espíritu Santo, que son dones de revelación. Por ejemplo, yo no estoy hablando de regresión, Dios nos guarde, no estoy hablando de eso, pero yo estoy sentado en una casa a la cual me invitaron a comer y yo
veo, se me abre una escena y veo como que habían matado a alguien en esa casa. O sea, yo veo y yo llamo a la señora y le digo, yo quiero preguntarte si han pasado cosas extrañas en esta casa, pasan cosas raras, ustedes oyen voces, les mueven. Y me dice, sí, ¿hace cuánto adquirieron esta casa? No, la compramos hace unos meses y quería que usted orara. Y ustedes pueden averiguar, por favor, qué pasó en esta casa. Y se dieron a la tarea y en verdad había habido una situación donde había habido un asesinato en esa casa. No es el tema. Ahí habían entidades espirituales que tenían dominio de esa propiedad. Y por esa razón habían vendido realmente esa propiedad, porque había habido una situación ahí. Y en medio de una visión el Señor me permitió ver algo que había ocurrido. A veces son cosas que están en nuestro presente, cosas que están ocurriendo, cosas que la gente acaba de hacer. Eliseo le dijo a Jesse, acabas de venir de donde un hombre y recibiste un dinero, ¿no estaba mi espíritu ahí contigo mientras estabas haciendo eso? Cosas que están ocurriendo en el mismo momento, pero a veces son cosas que van a ocurrir. Y no estamos hablando de estar prediciendo eventos, ni de estar diciendo que van a pasar cosas malas, pero Dios sí nos permite a veces tener acceso a cierta información para estar o preparados, o para orar, o aún para deshacer las obras de las tinieblas. Entonces, una vez más les reitero que la diferencia entre sueño y visión es el estado en el cual se encuentra la persona. Porque en la visión usted está totalmente consciente, sus sentidos están conscientes. Y reitero, es como si se abriera una pantalla de televisión y la persona comienza a ver cosas que otros no están viendo, los otros no lo ven, o en ocasiones puede darse el tema de la visión colectiva. Continuamente, cuando nosotros tenemos temas de intercesión, nos ha dado el Señor experiencias donde hemos podido entrar en lo celestial, nos ha dejado ver cosas y la experiencia fue en conjunto. Esto entonces puede hacer parte también de la palabra de ciencia y de los dones del Espíritu Santo, como se los dije ahorita, que tienen que ver con los dones de revelación. También esto puede ser hacer parte de lo que en la Biblia se denomina un éxtasis, que es, estando en el estado consciente, ser trasladado o en el cuerpo físico o en lo espiritual a cierta situación para verla, o no siempre siendo trasladado, sino solamente estando allí, poder tener esta experiencia. Y lo reitero, miren, yo he tenido sueños que yo podría haber dicho que pudieron haber durado, que el sueño duró 2 o 3 días. Pero como estamos hablando de lo eterno, tú te despiertas y pasaron solamente 5 minutos. Y lo mismo pasa a veces en la visión. Tú puedes estar allí y de repente viste un río de cosas y estás asustado. Y cuando vas a mirar el reloj pasaron tan solo 1 o 2 minutos. Porque entraste a una dimensión atemporal. Recuerden que la Biblia dice que para Dios un año es como 1000 días y 1000 días como un año. No tenemos el tema de tiempo. Quiero mostrarles 2 escrituras para que ustedes puedan entender esta verdad de los éxtasis. Y tomamos Hechos 10, versículo 10, y dice la Biblia, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual... Dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz, dice la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, necesito que puedan entender esto. Y aquí es donde yo quiero hacer un poquito de diferencia entre sueño, visión y éxtasis. Algunos dirían el éxtasis es real, es igual al sueño. Creo que tiene algo de diferencia. Le voy a colocar, le voy a explicar por qué. En el sueño tú estás, como lo hemos hablado, tus sentidos han cesado y por lo general en los sueños tú estás viendo imágenes,
pero tú no puedes moverte dentro de esas imágenes. A veces es extraño que tú puedas participar dentro del mismo sueño, o que tú puedas moverte dentro del mismo sueño o tomar decisiones dentro del mismo sueño, para que lo puedas entender. Diferencia entre visión y éxtasis. En la visión el Señor te está mostrando algo. En el éxtasis te lo está mostrando, pero tú estás participando de la situación. ¿De qué estamos hablando? Ahí tú estás viendo a Pedro hablar, tú estás viendo a Pedro moverse, y a veces no es entendido por los hijos de Dios, pero creo definitivamente que la diferencia entre visión y éxtasis es el tema de la participación, porque en la visión ya el tema está predeterminado, tú estás viendo, tú no puedes hacer nada. De hecho, a veces quisieras despertarte, no te puedes despertar, quisieras hablar, no puedes hablar, te ves ahí, ves todas las escenas, tu cuerpo espiritual lo está viendo, te estás viendo ahí, pero tú no puedes hacer absolutamente nada. Y cuando no quieres despertarte, te despiertas. Cuando tú quieres que se acabe, no se acaba, y cuando quieres que no se acabe, se acaba rápido. Pero en el tema del éxtasis tú sí estás participando. Aquí está Dios hablando, Pedro está respondiendo en medio de la visión. Es literalmente una unión de cielos y tierra. Espero usted haya podido entender con claridad el tema de la diferencia entre la visión y el éxtasis, que no es exactamente lo mismo, y es el tema de la participación. En el tema de la visión las cosas están totalmente claras, tú ya no puedes hacer nada, pero en el tema del éxtasis tú puedes llegar a participar, y habrá un momento donde yo pueda enseñarles cómo poder movernos en el sueño, cómo podernos mover en las visiones, y poder aún llegar a pelear una batalla espiritual en el sueño o en la visión. Todos hemos tenido sueños y visiones donde nos enfrentamos a espíritus, a veces ganamos, a veces perdemos, situaciones que se están moviendo a nuestro alrededor, pero creo que nuestro espíritu tiene que ser entrenado para aprender a movernos en estos niveles. Aquí vemos a Pedro. Pedro está sentado, de repente se abre el cielo, baja un rollo, vi un montón de animales inmundos, y él diciendo: yo no tengo por qué comer eso, y Dios diciendo: tienes que comer, porque lo que yo limpié tú no lo puedes llamar común o inmundo. No estaba hablando solamente de los animales inmundos, sino estaba hablando también de seres humanos, de los gentiles que también entraban a ser parte de la iglesia de Cristo. Noten ustedes el tema de la interpretación, porque alguno lo tomaría solo para el lado de los animales, otro lo tomaría solamente para el lado de los gentiles. Tiene que ver con las dos cosas. A partir de la obra de la cruz ya no tenemos el tema de los animales inmundos, y a partir de la obra de la cruz no solamente los judíos hacen parte del pueblo de Dios, sino también nosotros los gentiles. Termino con Joel, que me parece realmente poderoso. Joel capítulo 2, y dice el versículo 8 algo tremendo. Joel 2, y hablando de 2:28, perdón, del derramamiento del Espíritu Santo, dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Me parece muy interesante, porque en la profecía de Joel estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Para mí eso es totalmente claro, pero esto no es un tema que ocurra solamente después de Pentecostés. O sea, ocurrió en Pentecostés y de ahí en adelante no ocurre. Yo creo que hay derramamientos del Espíritu Santo periódicos. Sí, vino Pentecostés, pero luego encontramos una segunda llenura del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, y continuamente el Señor viene a avivar a su pueblo. En esos diferentes avivamientos que el Señor trae sobre la tierra ocurren cosas. De acuerdo a esto, Dios quiere usar nuestros hijos, y está escrito: sus hijos y sus hijas profetizarán. Si tienes un hijo o una hija, yo lo quiero colocar bajo esta palabra: los dones del Espíritu Santo se tienen que mover en ellos en la dimensión profética. Tienen que comenzar a moverse en la dimensión profética. Pero se estableció esto: vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Miren esto: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. De acuerdo a la profecía de Joel,
es más dado que los ancianos tengan sueños y es más dado que los jóvenes tengan visiones. Y oro porque haya una activación en este sentido sobre tu vida, que tú que eres una persona adulta, tú que eres un anciano, puedas tener muchísimos sueños y puedas tener este contacto con lo espiritual y traernos la voz de Dios. Pero oro que tú que eres joven, estando en el estado consciente, puedas tener estas experiencias donde puedas ser arrebatado, puedas ser llevado a ver cosas poderosas, se te abra el mundo espiritual y cosas que ojo no vio ni oído yo ni hayan subido a corazón de hombre sean las que Dios haya entregado a nosotros los que le amamos. Ahora, continuamente ustedes me escuchan hablar, el pastor Frankie sueña mucho. Eso es contradictor a lo que él acaba de decir, porque los jóvenes ven visiones, pero los ancianos sueñan sueños. Pues resulta que hay dos tipos de ancianos en la Biblia. El primer tipo de ancianos son las personas adultas, son las personas mayores. Y de estos habla la Biblia. Pero el segundo tipo de anciano no tienes tú que ser un viejito, un abuelo de 80 años para ser un anciano. Los ancianos en la Biblia son jueces, los ancianos en la Biblia son gente de autoridad, los ancianos en la Biblia son gente que tiene gobierno espiritual. Si tú eres todavía, tú eres un joven y tú tienes sueños, adora a Dios. Y alguien dice, ¿por qué? Porque hay una señal sobre tu vida, un nivel de autoridad, un nivel de juez en tu vida, un nivel donde tú vas a poder mover lo espiritual, donde tú vas a poder mover lo celestial. Y esto realmente me emociona. En algún momento yo me asusté porque yo dije, ¿por qué yo sueño tanto? Si es que los jóvenes ven visiones. Y una persona muy amada me dijo, porque eres un anciano. No te estoy hablando de tu cuerpo, te estoy hablando del depósito que Dios ha establecido en ti. Dios te ve como un anciano en tu congregación, un anciano en medio de los siervos, un anciano en la ciudad, un anciano, un juez en medio de la nación. Y yo quiero que usted pueda ser entrenado y usted pueda recibir la voz de Dios, al menos en una de estas dos situaciones, en medio de los sueños o en medio de las visiones. Y sería espectacular que aún en las visiones vengan éxtasis donde tú puedas entrar en lo espiritual y puedas moverte en lo espiritual y hacer proezas en Dios. Definitivamente muchas de las cosas que necesitamos que vengan a la tierra tienen que venir a través de los éxtasis, tienen que venir a través de experiencias donde podamos entrar en lo espiritual y poder traer lo que Dios ha hablado. Quiero cerrar hablando de visiones y éxtasis y hablando de esto, de entrar a lo espiritual, que es toda manera de entrar a lo espiritual sin la guianza del Espíritu Santo es brujería y es muy peligroso. Yo no puedo decir voy a entrar a lo espiritual. Claro, los profetas tenemos experiencias con Dios, podemos entrar a lo espiritual, pero siempre tenemos que preguntar al Espíritu Santo si Él quiere que lo hagamos. Si el Espíritu Santo dice que no debemos forzar una experiencia, porque realmente puede llegar a ser peligrosa. Estoy totalmente seguro que esta charla ha bendecido su vida y quiero orar por tu vida en este día y profetizar que se abre esa parte de tu espíritu que conecta tu espíritu con los sueños y con las visiones. Hablo a todos los ancianos que nos están viendo y declaro que ustedes van a comenzar a soñar y a ver cosas tremendas cuando estén en el estado del sueño o cuando estén durmiendo. Pero hablo a los jóvenes, ustedes sin necesidad de estar durmiendo van a ver cosas, van a ser trasladados, van a comenzar a tener acceso al mundo espiritual como nunca antes en la historia de la humanidad. Ese derramamiento de Joel es para estos tiempos. Gracias, Señor. Amén. Le pido a usted que nos ha visto en este día que agregue todas las redes del pastor Frankie Rodríguez y la Iglesia Cristiana Transformación Internacional. Bendiciones. El podcast Aguas Profundas es una realización de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional, Bogotá, Colombia.